Buenos días, mi nombre es José Alexandro Valer Macías. Les voy a explicar un problema de dinámica del tema cinemática de cuerpos rígidos, velocidad de mecanismos. Eh, Soy del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. El problema nos dice: el disco de la figura gira con rapidez constante de 12 radianes sobre segundo en sentido horario. Calcule para la posición mostrada en la figura la velocidad angular de la barra AB y la velocidad lineal del collarín B. O sea, nos pide que calculemos la velocidad lineal de este collarín. O sea, la velocidad lineal de esta pieza, que es hacia acá. Y también nos pide que calculemos la velocidad angular de la barra AB. O sea, que está aquí. La velocidad angular. Aún no sabemos el sentido en el que va a girar. Ese es el mismo esquema, pero dibujado a mano. Para calcular la velocidad de A, hay una fórmula que nos dice velocidad tangencial igual a velocidad triangular por radio. La velocidad de A es una velocidad tangencial, o sea, viene siendo tangencial a esto. Si este eslabón estuviera conectado a esta parte, la velocidad de A vendría en esta dirección. Tangencial a este círculo. Este también lo podemos ver como si fuera un mecanismo de manivela corredera, en donde la velocidad de A vendría siendo perpendicular a la manivela. O sea, si la manivela estuviera en esta posición, la velocidad de A vendría siendo perpendicular a esto. Es perpendicular a la manivela y perpendicular y tangencial a nuestro radio, o sea, nuestro círculo. En un sistema de manivela corredera, el círculo no vendría siendo más que la trayectoria que seguirá la manivela en forma circular. O sea, esta manivela va a girar por todo eso. Entonces la velocidad de A es igual a velocidad angular por radio. La velocidad angular de esta pieza, que son 12 radianes sobre segundo en sentido antihorario, lo cual nos indica que esto es negativo, y por 40 centímetros, que es el radio de esta pieza. Entonces la velocidad de A es igual a menos 430 centímetros sobre segundo. El signo negativo lo único que nos indicaría vendría siendo que la velocidad de A se va a dirigir hacia abajo. Otra forma de ver el esquema es de esta forma, como lo había mencionado anteriormente, como si fuera un sistema manivela corredera, para que no se les dificulte tanto la aplicación del método. La velocidad de A, que viene hacia abajo, con un ángulo aquí de 90 grados. Esto debido a que esto es totalmente, esto es recto, por lo tanto, cuando esto lo pongamos perpendicular, aquí va a haber 90 grados respecto al eje X y al eje Y de todo el sistema en general. Entonces la velocidad de A que se dirige hacia abajo y la velocidad de B que se dirige hacia la derecha. Y la velocidad de B se dirige en esta dirección, suponiendo que es positiva. Y la velocidad de A con respecto a B que gira en sentido antihorario. Esto lo podemos saber ya que si ponemos de este lado la velocidad de A y de este lado la velocidad de B y lo giramos, le giramos de aquí hacia acá y de acá hacia este lado, vamos a observar que se va a mover, va a girar en sentido antihorario. Triángulo de velocidades. En el triángulo de velocidades colocamos la velocidad de A, que va hacia abajo, y la velocidad de B, que va hacia arriba. Velocidad de A y la velocidad de B hacia esta dirección. Y luego colocamos la velocidad de A con respecto a B de este lado. La velocidad de A con respecto a B va en dirección perpendicular al eslabón AB. O sea, a este eslabón. Vendría siendo perpendicular a esto. O sea que va a quedar 90 grados, 90 grados. Para calcular la velocidad de B y la velocidad de A con respecto a B, primero tenemos que conocer los ángulos. Para eso, buscamos el ángulo que es el más fácil, que es el que hay aquí, entre estas dos piezas. Para encontrar este ángulo, lo primero que tenemos que encontrar es la magnitud de este eslabón, del eslabón AB.
AB seno de 30 igual a 60. Esto es debido a que los 60 centímetros que hay de este lado lo podemos ver como si fuera una componente en Y de toda esta pieza, como si fuera esto fuera un vector y esto fuera su componente en Y, entonces esto sería su componente en X. Entonces AB por el seno de 30 nos vendría dando 60 centímetros. Despejando AB nos queda AD igual a 60 sobre seno de 30 y podemos encontrar que AB es igual a 120 centímetros. Este es un texto que ya les he explicado. La velocidad de A con respecto a B es perpendicular a eslabón AB, o sea que la velocidad de A con respecto a B vendría siendo aquí, con dos ángulos de 90 grados. Para encontrar el ángulo que hay aquí, para la velocidad de A con respecto a B, nos faltaría encontrar el ángulo alfa, el cual se calcula así: alfa igual a coseno a la menos 1 de cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, alfa igual a arcocoseno de 60 sobre 120, que vendría siendo el coseno respectivo del ángulo. Entonces, ya respondiendo a esta ecuación, nos quedaría alfa igual a 60 grados. Este triángulo que vemos aquí, todo esto, el triángulo viene siendo lo mismo que esto aquí. O sea, esto mide 60 centímetros, el eslabón AB y esta pieza acá, que no hay que molestarnos en sacar magnitudes que no necesitamos, ¿verdad? No necesitamos esta magnitud de aquí abajo. Esto. Entonces ya cuando encontramos alfa, que son 60 grados, nos faltaría encontrar este ángulo aquí, que a simple vista podemos observar que son 30 grados. Aquí está bien dibujado. Entonces podemos observar que aquí, respecto a una línea vertical, este vector tiene aquí un ángulo de 30 grados. Este ángulo lo pasamos para acá, al mismo vector, que es el vector de velocidad de A con respecto a B. Y aquí solamente nos faltarían 60 grados para completar el ángulo recto. Entonces, ya con esto sabemos que 60 grados, nos queda aquí 90 grados, 60 grados, y acá nos faltan 30 grados solamente para completar los 180 grados que tienen de sumatoria de ángulos todos los triángulos por dentro. Reemplazando los vectores por sus respectivas magnitudes, que nos había quedado que la velocidad de A era igual a 480 centímetros sobre segundo. Entonces la velocidad de A lo podemos ver como si fuera la componente en Y de este vector de velocidad de A con respecto a B. O sea, lo podemos ver como si fuera velocidad de A con respecto a B por el seno de 60, nos debería dar 480. Entonces velocidad de A con respecto a B seno de 60 igual a 480. Despejando la velocidad de A con respecto a B de la fórmula, nos queda 480 centímetros sobre segundo sobre seno de 60. Entonces de aquí podemos encontrar que la velocidad de A con respecto a B es igual a 554.2562 centímetros sobre segundo. Ya que conocemos la velocidad de A con respecto a B, podemos encontrar la velocidad angular de AB. Hay una fórmula que nos dice velocidad de A con respecto a B es igual a velocidad angular de AB por el radio de AB. Esto es así porque el eslabón AB va a girar en este sentido. Entonces va a tener una trayectoria donde esto vendría siendo el radio. O sea, esto vendría siendo una trayectoria más grande. Y esto estaría ubicado justamente en el centro. Entonces el radio de AD vendrían siendo 120 centímetros, que ya habíamos encontrado anteriormente. Y la velocidad de A con respecto a B, que vendría siendo la velocidad tangencial de este círculo, y va en esta dirección. Así que, para que nos genere un giro en sentido antihorario.
Despejando la velocidad de angular de AB, nos queda velocidad angular de AB igual a velocidad de A con respecto a B sobre radio AB. Entonces la velocidad angular de AB igual a que los 554.2562 centímetros sobre segundo que ya habíamos encontrado sobre 120 centímetros. Resolviendo una ecuación nos quedan velocidad angular de AB igual a 4.6188 radianes sobre segundo. Cambiando los datos en el triángulo, aquí tenemos que era 480 centímetros sobre segundo. Y aquí reemplazamos la velocidad de A con respecto a B. Ya solamente nos faltaría encontrar la magnitud de la velocidad de B, la cual es muy sencilla, ya que lo único que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Sería la velocidad de B es igual a la raíz cuadrada de este cateto, la hipotenusa, menos este cateto, los dos al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso, y nos queda que, resolviendo, nos queda que la velocidad de B es igual a 277.128 centímetros sobre segundo. Entonces ya tenemos resuelto los dos incisos, velocidad angular de AB y velocidad de B. Esto es todo por mi parte, gracias por su atención.